Hace hoy un poco más de 4 años ya, o mejor dicho, 4 años y un mes justamente. Y recuerdo, como digo, en esta iglesia tan portuguesa, tan manuelina, esa entrada sugerente y después tan hermosa, con la Virgen Santísima presidiéndonos, patrona de Portugal y de España, la Conceição. Y recuerdo esa misa con una evocación muy entrañable, sentimental y espiritualmente. Estaba esta iglesia llena de jóvenes. Estábamos comenzando una peregrinación a Fátima, que después repetimos al año siguiente, y de aquellos jóvenes que eran portugueses y españoles, más o menos mitad y mitad de los 100 que eran, pues después he visto como muchos o varios se casaban entre ellos, entraban en el seminario, profesaban como carmelitas descalzas en España, y he mantenido con muchos una amistad muy bonita que me hace alegrarme cuando los reencuentro. Hoy estáis menos porque es que me dicen que hay 2 casamientos hoy de vosotros mismos y por lo tanto muchos han sido invitados, pero estamos un grupito simpático y en esta especie de retiro que hacemos como podemos, porque un retiro externo pues siempre requiere más intensidad en los actos, porque después se sale de ellos y se habla. No es lo mismo como cuando se está en una recolecao en un lugar apartado, en silencio. Bueno, aquí venimos a los actos, la Santa Misa, la pregasao y por la tarde otro poquito, después la adoración eucarística. Bien, yo comienzo como siempre dando gracias a la humildad lusitana, porque el portugués tiene la humilitas en forma de cortesía, de acoger siempre y de sonreír siempre, incluso cuando el visitante no tiene la gentileza de haber aprendido un poquito su lengua. Y este es el caso. Yo siempre vengo, os hablo en español y vosotros me escucháis con suma receptividad y atención y yo os lo agradezco. Voy a hablar de una gran amiga mía, todos sabéis que lo es, una insigne, incomparable maestra para mí, compañera de camino y guía en medio de muchos momentos alegres y otros un poco más oscuros, pero siempre indicadora del sendero del sentido común, de la prudencia, de la alegría, de la amistad humana y divina, de la fe y del amor. Y esta mujer, ya lo habéis adivinado, en la víspera de cuya fiesta estamos, se llama Teresa de Jesús. Por eso he querido celebrar la misa votiva en su honor, porque mañana es domingo y no se la celebrará. Y aun cuando hoy era San Calixto, que es un papa muy interesante y además mártir, los mártires reclaman de nosotros una veneración muy especial, porque es su sangre la que ha regado nuestra fe. Y además San Calixto nos evoca el monasterio de Andalucía, donde hay 4 raparigas lisboetas, allí de carmelitas descalzas. Pero como San Calixto es un caballero, ha cedido el paso a la dama
Y entonces yo he dejado los ornamentos rojos que me habían preparado en la sacristía y he pedido la casulla blanca para celebrar a la Virgen de Castilla, Doña Teresa de Ahumada, Santa Teresa de Jesús. 67 años vivió esta mujer, una vida que hoy nos parece casi corta. En su momento era una vida bastante larga. Los 20 últimos fueron aventureros en grado superlativo, sobre todo los 15 últimos, porque a los 47 ella fundó el monasterio de San José de Ávila, rompió todos los esquemas que había en la vida religiosa entonces. Las monjas eran grandes señoras, con una solemne liturgia, con ampulosos hábitos y con espaciosas celdas en sus imponentes monasterios. Algo nuevo había empezado ya y muy nuevo Santa Clara, pero la reforma franciscana también se había ido desvirtuando un poco y entonces Santa Teresa dijo: no, aquí hay que fundar un portalito de Belén, algo muy pequeño, muy pobre, muy evangélico, muy fraternal, donde vivan solo 13 pobrecillas como Cristo y los apóstoles. Vamos a empezar un estilo sugerente, novedoso y al mismo tiempo absolutamente tradicional de vida religiosa. Y así empezó el Carmelo Descalzo con el palomarcito de la Virgen Nuestra Señora, al que Teresa llamó de San José en Ávila. 5 años vivió allí, retirada, rezando mucho, escribiendo sus libros, La vida y el camino de perfección, y al cabo de 5 años pasó por allí el padre general de la orden, Fray Juan Bautista Rubeo de Rávena, y le dijo: «Oh mia cara figlia, ma questo è come un nuovo Nazareth». Total, que le encantó la frescura evangélica que tenía aquello. Teresa había dejado el monasterio de la Encarnación en las afueras de Ávila con casi 200 monjas, sin hacer vida común. Tenían en su celda su cocina, tenían sus criadas, iban al coro cuando querían más o menos, y había muchas santas, dice Santa Teresa. En esa casa había muchas siervas de Dios, pero había también de todo, un poco de todo. Y entonces el general viene de Italia y dice: «Esto es el verdadero Carmelo, ermitañas, como en Palestina al principio aquellos cruzados europeos que saltaron al Monte Carmelo para honrar a la Madre de Dios y empezaron en celdas pequeñas, luego surgieron las monjas. Este es el verdadero Carmelo. Adelante, funde tantos conventos como pelos tiene en la cabeza». Y Santa Teresa se echó por los caminos de España. Era el año 1567, murió en 1582. 15 años fundando 15 monasterios, sin parar. Imaginemos en pleno siglo XVI los medios tan precarios en todo sentido. Bueno, este es el fin de su vida, hasta que murió en Alba de Tormes el 4 de octubre, día de San Francisco, de 1582, y fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre, porque el calendario juliano dejó paso al calendario gregoriano y corrieron 10 días. Por eso su fiesta es el 15 de octubre, su dies natalis fue el 4. Bueno, este es el final de su vida. Hay un intermedio hasta que cumplió sus 47, cuando empezó toda esta aventura. Y ese intermedio empezó a los 20. De los 20
A los 47 fue monja carmelita en la Encarnación. Pero también aquí hay una cesura, hay un punto de inflexión, que son sus 39 años. Porque ella era monja, pues muy buena, muy piadosa, ejercitaba las virtudes, pero no santa, no santa. Cuando tenía 39 años, se derrumbó, porque llevaron a su celda una imagen de Cristo muy llagado y a ella se le rompió el corazón de ver lo mal que había agradecido aquellas llagas. Y entonces toda ella se volvió un diluvio de lágrimas y dijo: se acabó, hasta aquí. Fue una conversión muy importante, un antes y un después. Y de los 39 a los 47, que fundó San José, fueron 8 años de gracias místicas increíbles de todo género. Jesús la acariciaba constantemente, le hablaba, se le aparecía, le manifestaba su voluntad. Y en Santa Teresa todo cambió. Estoy haciendo un poco de flashback, como se dice hoy en el cine, y estoy yendo de atrás hacia adelante. Porque preguntémonos, ¿qué sucedió para dar lugar a este itinerario tan espléndido? Yo no he dado más que 2 pinceladas muy gruesas, pero ahí tenéis el libro de la vida, su autobiografía, y el de sus fundaciones, la novela más apasionante que podéis leer, escrita con la galanura de su pluma, toda espontánea naturalidad, porque Santa Teresa escribe como habla. Pero para llegar a eso, a entrar monja a los 20 años, a convertirse siendo monja a los 39, a acometer algo totalmente nuevo en la Iglesia a los 47 y a expandir esa novedad por toda España, fundando incesantemente a los 52, para estos jalones de una vida tan llena que termina a los 67, 20, 39, 47, 52, 67. Esos son los hitos. Para llegar a todo eso, ¿qué sucedió en los 20 primeros años de esta mujer? Y de esto es de lo que quisiera que hablásemos un poco, asomándonos muy ligeramente al libro de su vida, los 5, 6 primeros capítulos del libro de la vida de Santa Teresa. Y yo señalaría 3 o 4 aspectos básicos, factores decisivos en la formación de la personalidad, de la psicología, de la afectividad, de la inteligencia y de la voluntad de esta mujer tan singular. A mi modo de ver, el ser humano más singular de todos, después de la Santísima Virgen María. Porque Santa Teresa eleva a una categoría asombrosa, potentísima de posibilidades, ese genio femenino que algunos han llamado el eterno femenino, todas las potencialidades de una mujer que son tan hermosas, tan fecundas, tan poliédricas, Santa Teresa las hace estallar
en una floración asombrosa, humana y divina. Y todo eso se decide en su niñez y en su adolescencia. Y de esto quiero que hablemos ya brevemente, porque vosotros tenéis eso. 18, 22, 26 años. Y es una edad, sobre todo los 15 primeros, pero después los 15 segundos. Ahí hay, como digamos, dos etapas, hasta los 15 y después hasta los 30, en que la persona ya se supone que está cuajada. A los 33, que es la edad perfecta, la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la edad a la que todos resucitaremos, explica Santo Tomás de Aquino en el suplemento de la Suma Teológica. Todos resucitaremos con 33 años. El que haya muerto con 95 y el que haya muerto con 3 meses, porque los 33 es la plenitud de la persona. Hasta los 33 te estás haciendo. A partir de los 33 te estás deshaciendo. Poquito a poco, muy poquito a poco. En algunos se nota menos que en otros, sobre todo las mujeres tienen más métodos de restauración y pueden disimular el desmoronamiento un poco más. Pero hasta los 30, 33 años. Pero los primeros 20 son decisivos. Y hay varios aspectos que Santa Teresa señala en su autobiografía que creo que hoy pueden servirnos de examen. Y son estos: familia, amistades o compañías y lecturas. Estos son los puntos que dice ella que fueron decisivos en su formación o en su deformación, porque las tres cosas son espadas de doble filo. Vamos a ver cómo lo explica ella, comenzando por decir que el Señor empezó a despertar su alma en su niñez a cosas virtuosas y que la ayudaron mucho sus padres. En su padre, que era un hidalgo castellano, don Alonso de Cepeda, ella observó lo mismo que en su madre. Su madre era una santita, se había casado a los 13 años, lo único que había hecho es tener hijos. Vestía como una persona ya muy mayor, muy virtuosa, retirada del mundo. Murió muy joven, pero tenía una cosa mala. Santa Teresa lo dice con toda sinceridad, disculpándola porque era su madre. Pero en fin, aquella mujer, pues algún pasatiempo debía tener. ¿Y qué pasatiempo tenía? Pues el equivalente a las revistas del corazón o los programas de televisión de hoy, los libros de caballería, o sea, las novelas de amores, de fantasías, de héroes. Y su padre también era muy aficionado a leer, pero libros buenos. Y entonces a la pequeña Teresa se le pegó la afición a leer cosas fantásticas de su madre. No eran malas, eran los Amadís de Gaula y aquellos libros de caballería que llenaban la cabeza de fantasmas y de colorines. Figúrense que Santa Teresa, siendo adolescente, llegó a escribir ella misma un libro de caballería. Se perdió. Hubiera sido muy simpático tenerlo hoy, lo dicen sus primeros biógrafos. De manera que aquella mujer, su madre, doña Beatriz de Ahumada, tenía muchas virtudes, estuvo siempre muy enferma, era muy guapa, pero siempre fue muy sobria en su arreglo personal. Era una mujer santa, se murió a los 33 años, habiendo tenido 11 hijos, porque se casó, como digo, a los 13 o 14. Pero Santa Teresa se fijó en aquella afición de las lecturas livianas,
¿Qué sería eso hoy para nosotros? Pues el móvil, el celular, el internet. No, si yo lo que estoy es mirando cosas de noticias de la Iglesia, a ver cómo va esta reunión que hay ahora en Roma, ya no me acuerdo cómo se llama, y a ver quién han nombrado obispo en tal sitio, o bueno, estoy porque me gustan las cosas de las casas reales, y a ver la boda de tal que ha habido en Dinamarca. En fin, no son cosas malas, pero son vanidades. Entonces, Santa Teresa, ¿con qué identifica esas lecturas? Con la pérdida de tiempo. Y este es un aspecto que puede arruinar la juventud y, por lo tanto, la formación de la personalidad. Perder el tiempo. Y en los años de la juventud, el tiempo está para aprovecharlo avaramente. Porque muchas cosas que no se aprenden en los primeros 20 años de la vida no se aprenden nunca. Si tú no tomas afición a la lectura, o si quieres aprender música, tienes que aprenderla en esos años. Si vas a ser un ama de casa completa, en esos años tienes que aprender todo lo que debe saber una mujer. En fin, lo que sea. Luego se sigue aprendiendo toda la vida. Toda la vida es un aprendizaje. Pero los primeros años son decisivos. Si los primeros años yo pierdo el tiempo, un día, otro día, un mes, otro mes, un año, otro año. Yo he conocido tantos jóvenes preciosos, con unas potencialidades extraordinarias, inteligentes, sociables, a los 18 años o 17 o 20. Los he vuelto a ver a los 24, 25. Suma y sigue, más de lo mismo. No había especial novedad ni cambio más. Los he vuelto a ver a los 30 o a los 35. ¿Qué pasó con la juventud y con todo lo que se podía haber hecho? Ese joven tenía una vocación clarísima, sacerdotal, o esa joven la tenía religiosa, la dejó pasar. Esa joven podía haber formado una familia maravillosa en aquel momento. Tenía que haber ido con sus años, con su edad, no dejando que la vida vaya pasando y ir desviviendo mi vida. No, hay que aprovecharla y hay que leer mucho en los años de la juventud, rezar y tener amistades y compañías buenas que nos ayuden a crecer. Y este es otro punto de Santa Teresa. Voy a pasar la relación con sus hermanos, la huida cuando tenía 6 o 7 años a tierra de moros, saliendo por las murallas de Ávila para que la descabezasen por Cristo, se ganó a su hermanito Rodrigo, y sus juegos con ese hermanito, levantando pequeñas ermitas, iglesias en el jardín de su casa. Muere su madre cuando ella tenía unos 14 años, en la autobiografía dice que 12, pero recuerda mal, tenía 14, una edad muy difícil para que a una chica adolescente le falte su madre. Se va a una imagen de la Virgen, a una iglesia de Ávila, y con hartas lágrimas le pidió que fuese su madre. Y escribirá después: me ha valido hacer aquello, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella. Y bueno, así fue su adolescencia, a trancas y barrancas, con caídas y levantadas, con esas paradojas que hay en el corazón de todo adolescente y que cantaría siglos después Rubén Darío: juventud, divino tesoro, y te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Porque el joven no se entiende a sí mismo, es todo muy confuso, se sufre mucho,
Y ella dice, ¿por qué empecé a tontear? Si en mis padres solo tuve buenos ejemplos, en mis hermanos también, pero era mujer, gustaba mucho. No es que fuese guapísima, una belleza, pero era bonita. Tenía el pelo un poco rubio y 3 lunares así puestos en fila en el labio, que eso a las mujeres les hace muy gracioso, y los ojos muy vivos, las manos muy bonitas, y ella gustaba a todo el mundo. Su conversación era muy atrayente, tenía una capacidad para la amistad enorme, y claro, si una mujer gusta, ella lo sabe cuando tiene 6 meses ya, y cuando tiene 14 años lo sabe mucho más. Y le gustaba gustar. Y se hizo un poco vanidosa. Y dice, comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían eran muchas. Y cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofenderle, como ahora diré. No es tanto como ella carga las tintas, no es tanto. Pero en el capítulo 2 de su vida empieza a decir que empezó a frecuentar compañías no tan buenas. Sobre todo una prima que entraba en su casa, que era una frivolona, mundana, vanidosota, y que la estropeó mucho. Y con otro un poquito pariente también empezó una relación que podía terminar bien por vía de casamiento. O sea que tuvo un medio pretendiente, medio enamorado, como entonces era en el siglo XVI. Los confesores le decían que era un chico muy bueno, y la familia también, y ella seguía coqueteando con el mundo, leyendo libros de caballería, y además, pues lo que hace toda chica a esa edad, que en cierto sentido es razonable y es hasta positivo, porque una mujer ha de ser femenina, pero todo con moderación, todo con moderación. ¿Y qué es lo que hizo Teresa? Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. No tenía mala intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Pero ahora veo cuán malo era todo eso. Llega a decir que a veces tardaba una mañana en pulirse una uña. Una mañana. Total, que perdía mucho el tiempo en vanidades. Y así fue su adolescencia, muy de Dios. Dice que cosas deshonestas naturalmente siempre las aborrecí. Eso fue una gracia de Dios muy grande que tuvo. Ya siendo monja ya y mayor, vino una religiosa a desahogarse con ella, a pedirle ayuda para una tentación que tenía muy fuerte contra la castidad. Y Santa Teresa le dijo: hija mía, perdóneme que en eso no la puedo ayudar, porque en eso yo nunca he tenido ningún problema. Bueno, una gracia muy especial. Pero naturalmente le gustaban los chicos, estaba, entraba, salía, se arreglaba, se perfumaba, se peinaba, se vestía, tenía una saya, una falda anaranjada con ribetes de terciopelo negro, dicen los cronistas. O sea, entonces la mujer vestía casi siempre de oscuro, y tener una falda de color naranja, pues era una chica muy aplaudida en Ávila. Lecturas un poco peligrosas, compañías un poco peligrosas,
y tomar de la familia lo menos bueno en lugar de los mejores ejemplos. Y así llegó a sus 16 años. Hacía 2 que había muerto su madre. Y en esos 2, la convulsión de su afectividad y de su personalidad fue tan notoria y el plano inclinado en que estaba era tan peligroso que su padre viudo, viendo que su hija Teresa, que era la única entre muchos hermanos, porque la mayor se había casado y la pequeña Juanita era muy pequeña, entonces su hija Teresa se iba a perder. ¿Y qué dijo su padre? Yo la voy a internar en un colegio donde la ponga a salvo de todo este peligro del mundo. Y la metió en un convento de agustinas, Santa María de Gracia, donde entraban las niñas de Ávila que querían educarse bien y sus padres querían tenerlas a buen recaudo. Otra cualquiera, a sus 16 años, a la fuerza, le hacen dejar aquel medio novio, aquella prima frivolona, aquellas amistades que la aplaudían, los perfumes, los vestidos, y otra se hubiera rebelado, y ella se rebeló. Y fue sin ningún deseo a aquel convento, pero dice, a los 8 días estaba tan contenta, porque me vi entre mujeres santas y sobre todo descubrí una que era nuestra maestra, que me abrió unos horizontes extraordinarios. Era una mujer que tenía solo 28 años. Se llamaba Doña María de Briceño y era la monja encargada de estar con las colegialas. Santa Teresa, con aquel deseo de aprender que tenía, se hizo muy amiga suya y esa monja le dijo una palabra del Evangelio. Mira, Teresa, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Teresa empieza a dar vueltas a aquello. Empieza a leer a San Agustín porque aquel monasterio era de agustinas. Se ve a sí misma reflejada en las confesiones de San Agustín, que había perdido miserablemente su juventud. Y sale de aquel monasterio muy reformada a los 17 años y medio. Estuvo allí 1 año y medio. Y pasa un par de años pensando, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Porque no tengo más que una, y si la pierdo será para siempre. ¿Tengo ganas de ser monja? Ninguna. ¿Tengo ganas de casarme? Regular. Me gustan los chicos, sí, pero casarse es ser esclava de un hombre para toda la vida. Tampoco me apetece demasiado. Pero ser monja me gusta todavía menos. No. ¿Qué hago con mi vida? Voy a rezar mucho. ¿Qué me aconsejaba mi madre? El rosario, el rosario, el rosario. Voy a rezar el rosario mucho. ¿Qué me aconsejaba mi padre? La lectura. Voy a leer. ¿Qué me aconsejaban los dos? Las buenas amistades. Voy a tener buenas compañías. Voy a empezar por ir a visitar a mi amiga Juana Suárez, que se ha metido monja en el monasterio de la Encarnación. Cada 15 o 20 días voy a salir por las murallas y voy a ir al monasterio de la Encarnación a hablar con mi amiga la monja. Y así empieza Santa Teresa y llega un día que dice, sigo sin tener ganas de ser monja. No me apetece, pero creo que es lo que más me interesa. Porque yo en el mundo gusto demasiado y es posible que me condene. Y antes de irme al infierno en la otra vida, prefiero irme al purgatorio en esta,
así que me voy al convento. Imaginaos qué motivación tan rara, tan rara. Hoy no, hoy el joven es, me apetece, lo siento, me gusta. Estamos en la pastoral juvenil de la sensibilidad. Ni se aplica el entendimiento ni se aplica la voluntad. Hay que pensar con la cabeza fría, ¿qué te conviene? ¿Qué quisieras haber hecho en la hora de la muerte? Y después, echarle voluntad. Pues Santa Teresa dijo, me conviene ser monja. Se lo dice a su padre. Y el padre le dice que de eso ni hablar. El padre la adoraba, porque Teresa era adorable. Tenía una conversación, una simpatía, una gracia, un encanto, una belleza. Era adorable. Y el padre le contesta esta frase. Padre, quiero ser monja, quiero ser carmelita en la Encarnación. No en mis días, no en mis días. Cuando yo me muera, ya verás. Ese es el egoísmo de muchos padres. Yo he hecho lo que he querido con mi vida, pero tú con la tuya vas a hacer lo que quiera yo. Y el padre le dijo que no. Y entonces ella dijo, pues si me dejo llevar por el sentimiento de mi padre que me quiere tanto, como yo también le quiero muchísimo a él, al final el amor humano apagará el amor divino. ¿Qué me interesa? Determinada determinación, rápido. No tengo ganas de irme monja, pero tengo que irme. Única solución, escaparme de casa. Y una mañana temprano, con un frío de Ávila tremendo, porque era el día de los difuntos de 1535, el 2 de noviembre, se gana a su hermano Juan y le dice, ¿sabes qué he pensado? Que yo voy a ser monja, tú deberías ser fraile también. Oye, que yo no tengo interés en ser fraile. Sí, porque convencía a todo el mundo. Santa Teresa convencía a todo el mundo de lo que quería, a todo el mundo. Tú tienes que ser fraile también. Que no, Teresa, que sí. Te vienes conmigo esa mañana, yo me voy a las carmelitas, tú te vas a los dominicos. Y así fue. Él la dejó en las carmelitas, se fue a los dominicos. Cuando llegó a los dominicos, a Santo Tomás le dijeron, ¿usted qué hace aquí? Que vengo a ser fraile. No, a su casa. Y no entró. Pero a Santa Teresa la dejó en el convento y escribe ella en la vida, no creo será mayor el sentimiento cuando me muera, porque me parece que cada hueso se me apartaba de por sí. Entonces, como Dios nuestro Señor recompensa mucho los vencimientos, las renuncias, los sacrificios de la voluntad, dice ella, a la hora de estar en el convento sin querer para nada entrar en él, a la hora me vino un contento que no me ha faltado hasta hoy. ¿Y de qué estaba tan contenta? De barrer el claustro, de atender a una enferma que le tenía que curar las llagas, de estar mucho en el oratorio rezando. Bueno, hemos llegado a los 20 años de la Santa. Termino. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que la única conclusión de la forja de la persona en la juventud es que tiene que ser monja. No, cada uno tendrá que ver lo que tiene que ser. Pero venciendo las vanidades del mundo, evitando las malas compañías, renunciando al propio gusto cuando este no es el gusto de Dios, leyendo muchos libros buenos y no perdiendo el tiempo, y sobre todo buscando en todo la verdad. Este es el secreto de Teresa, su búsqueda de la verdad, que es lo mismo que decir de la belleza y del bien, porque son los trascendentales del ser. Nuestro ser, ¿a qué tiende? A la unidad, no a la dispersión, a la disgregación interior, no, a la unidad, a la bondad,
a la verdad, a la belleza. Y esto es lo que busca Teresa. Por eso cuando entra en aquel reformatorio por lo fino, que era el monasterio de Santa María de Gracia, dijo: vengo totalmente contrariada, pero voy a aprovechar todo lo bueno que encuentre aquí, voy a aprender de estas personas. Lo que me dice mi padre, mis hermanos, no me gusta, voy a aprender de ellos, voy a buscar la verdad, no a buscarme a mí misma, no a buscar mi descanso, mi comodidad, mi sensibilidad, mi apetencia, mi sensualidad, lo que favorece mi placer, mi gusto, mis sentidos. No, voy a buscar la verdad. Y claro, cuando se busca rectamente, puramente, limpiamente la verdad, pues al final siempre esa verdad es Dios. Y resulta que te das cuenta de que te creías que tú estabas buscando y resulta que Dios te estaba buscando a ti. Y eres, como dice San Pablo, alcanzado por Cristo. ¡Qué expresión! He sido alcanzado por Cristo, he sido agarrado por Cristo. Y eso te hace decir, también con Pablo, todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. Todo lo estimo pérdida. Solo quiero vivir para Él y con Él. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y este es el itinerario de Teresa. Y aquellos renunciamientos de sus 16, 18, 19 años, no es que desembocan en un monasterio, porque ya digo, no todos, ni la mayoría, tenemos que desembocar en un monasterio, pero desembocan en Cristo porque desembocan en la verdad. Y entonces es una mujer que todo lo llena de luz, en todo pone hermosura y la vida toda se le transforma. ¿Por qué en nosotros tantas desesperanzas y tristezas, tantos sinsentidos, tantas dificultades? Porque no buscamos siempre la verdad y entonces no experimentamos lo que dice San Agustín: Fecisti nos Domine a te, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso decía aquel muchacho, que a sus 30 años del siglo V, eran como 40 o 50 para nosotros, Y Agustín, el permanente buscador de placeres carnales, buscador de horizontes existenciales en lo intelectual, que pasa de cristiano a la secta maniquea, que tiene un hijo a los 17 años, que está zarandeado en su mente y en su cuerpo. Y cuando llega a los 30, lee un día las epístolas de San Pablo y se derrumba, se echa a llorar como un niño, a llorar sin consuelo. Y empieza a decir: usque quo Domine. Leed las confesiones de San Agustín. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya tenía 30 años y seguía revolcándome en el lodazal, en el fango de mis pasiones. Qué tarde te amé, Señor, qué tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera. Y por fuera de mí te buscaba. Y me lanzaba sobre las cosas por ti creadas. Eran cosas hermosas, pero no eras tú.
me abalanzaba sobre mi pobre yo y no me encontraba a mí mismo. Me retenían lejos de ti las cosas que tú mismo habías creado. Te buscaba por las plazas, por las calles, por los contentos. Y me olvidaba de buscarte dentro de mí mismo. Pero un día, oh Dios, me tocaste. Aspiraste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti. Y desde entonces solo tengo hambre y sed de ti. Sero te amavi, pulcritudo tan antigua y tan nova, sero te amavi. Decía en su elegantísimo latín ciceroniano, aquel que era rétor, o sea, abogado defensor en los pleitos con su dialéctica admirable, en su Tagaste, en el norte de África, después en Milán, al amparo de San Ambrosio, que le enseñó y le bautizó, y después en Hipona como obispo. Todo gracias a las oraciones de su Santa Madre Mónica. Sero te amavi, qué tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Ese es Jesucristo para nosotros. La belleza siempre antigua, antes de los siglos. La belleza siempre nueva. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem mea. Él es el Dios que alegra mi juventud, aunque mi juventud tenga 90 años. Él me la alegra. Esto es lo que descubre Santa Teresa, esta belleza siempre antigua y siempre nueva de Jesucristo. He sido un poco demasiado largo, no me gusta hablar más de media hora. He hablado 45 minutos, pero es tan estimulante la receptiva y gentil educación de todos ustedes que eso me ha impulsado a continuar el discurso, la palestra. La palestra, tienen palabras muy bonitas los portugueses. Para nosotros es sinécdoque en España subir a la palestra, es subir al estrado, no al escenario. Y ustedes lo toman metonímicamente, la parte por el todo. Pues en la palestra yo me he extendido porque veía que ustedes en esos bancos, no precisamente muy cómodos, estaban inmóviles escuchando. Muchas gracias por su obsequiosa atención. Ahora, yo he recibido la facultad de hacer algún pequeño cambio en el horario que se me había propuesto y que era el siguiente: 10:30, Santa Misa con confesores. Supongo que habrá estado el Padre. 11:15 a 12:15, llevamos un cuarto de hora de retraso. Pero esto tengo la experiencia de que suele ser un poco también común entre los portugueses, esos 15 minutos de retraso. 11:15 a 12:15, recolesao con pregasao, consumatum est. He cumplido la pregasao. 12:15 a 13, atendimento para o que o desejaren. Monseñor Alberto, ecce venio, estoy a vuestra disposición. 13, almuerzo individual. 14:30 a 15:30, pregasao. 15:30 a 16:15, exposição do Santísimo, terzo e bensao, e atendimento. Entonces yo propongo la pregasao
va a empezar a las 3 para tener un poco más de tiempo en medio. 3. Pero a las 3 en punto, no a las 3:10, sino a las 3 en punto. La pregas ahora. Yo voy a hablar media hora, suficiente. Y después tenemos la exposición, el tercio, y me gustaría ampliar un poquito, 15 minutos de silencio, de adoración eucarística. Y esta sería la pequeña modificación. Y ahora vamos a rezar juntos el Ángelus, y yo estoy dispuesto a escuchar a todo el que tenga el mal gusto de venir a hablar conmigo.